Hola, buenos días, ¿qué tal? Eh, bueno, gracias a las personas que ahorita nos acompañan en esta transmisión a las 11, un domingo. Me presento, soy Antonella Gutiérrez, asociada del estudio Checopar. Me encuentro en el área de Derecho Regulatorio, específicamente en el área de Derecho Administrativo. Y bueno, quiero agradecer en primer lugar al Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación. Eh, en este tiempo, en este espacio que tengo, la actividad de fiscalización de la administración pública y el procedimiento administrativo sancionador. Para ello voy a compartirles una presentación y vamos a empezar. Bien, em, con respecto a la actividad de fiscalización, como sabemos, desde hace 30 años el Estado pasó de ser un Estado empresario, un Estado prestador de servicios públicos y de actividades, a pasar a darle protagonismo al sector privado para abrirse al mercado y desarrollar actividades económicas, ¿no? Es en ese momento en el que el Estado empieza a desempeñar un cargo de garante y en suma, a la actividad de fiscalización comienza a iniciarse, ¿no? Por eso quería comenzar con esta breve cita de José Esteve, que señala que la principal función a desplegar entonces por el Estado y su aparato que se repliega dejando a la sociedad y al sector privado el protagonismo gestor en muchos frentes de la acción pública para que ejercer esta función de garantía, ¿no? Asegurar que la actuación del sector privado es compatible con el interés público y ello implica que sea compatible con la Constitución y con las leyes pertinentes. ¿Qué es la actividad de fiscalización? Como sabemos, desde la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General con el Decreto Legislativo 1272 que fue publicada en el peruano en el 2016, en diciembre del 2016, es que se incorpora ya de manera bastante específica el capítulo referido a la fiscalización, ¿no? Y señala en el artículo 39 como definición que constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo y siempre en el marco de una prevención de riesgo. ¿Por qué es importante la fiscalización de la administración pública? Precisamente para evitar desenlaces fatales como hemos sido testigos nosotros en los últimos años. Por ejemplo, quería hacer mención al caso que sucedió en la discoteca Utopía, al incendio en las Malvinas y recientemente a lo acontecido en la discoteca Los Olivos. La actividad de fiscalización justamente busca que se minimice el riesgo de poder tener este tipo de desenlaces. Por el incumplimiento, en este caso, observamos que fue, por ejemplo, en el caso de Utopía, el incumplimiento de condiciones en materia de seguridad en edificaciones. No se contaban con salidas de emergencia que fueran idóneas, productos inflamables, entonces era una situación lamentable que aconteció en Utopía. Igual en las Malvinas, no solamente con las condiciones del establecimiento comercial en sí, sino también con la actividad que desempeña Sunafil en este caso para revisar si es que efectivamente los trabajadores o los colaboradores tienen todas las medidas de seguridad para poder realizar sus actividades económicas. Y finalmente, en el mismo caso, la discoteca Los Olivos, no solamente por las condiciones de seguridad, pésimas condiciones de seguridad en este caso de la discoteca, sino también porque estaban contraviniendo un mandato establecido en el estado de emergencia, que era el aislamiento los días domingo, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué hago mención a la incorporación de la sección referida a la actividad de fiscalización? Porque es que el 1272 incorpora una sección bastante detallada de la actividad de fiscalización.
no solamente por el tema del que les acabo de comentar, sino también porque la actividad de fiscalización se encontraba muy dispersa en las normas sustantivas, en las normas sectoriales. OSINERMIN, todos los entes fiscalizadores y reguladores tenían en sus acápites, en la sección de fiscalización, criterios sumamente dispersos, no había un ejercicio uniforme de esta actividad de la administración pública. Y es por eso que quise incorporar la exposición de motivos del Decreto Legislativo 272, donde señala que la inclusión en la ley de procedimiento lo que supone es tener reglas claras y comunes, ¿no?, dentro de una estructura y una lógica que favorezca una garantía al administrado en cuanto al alcance de la diligencia de fiscalización, en cuanto a los límites que tiene la administración pública para ejercer las facultades de fiscalización. Entonces, con reglas claras, con criterios uniformes, es que la Ley de Procedimiento Administrativo General es un punto de partida y es la base por la que posteriormente las normas especiales deben regirse. Entonces, luego de comentar brevemente la definición de la actividad de fiscalización, me permito decir algunas cuestiones importantes, ¿no? En primer lugar, es un régimen común para toda la administración pública y cualquiera sea la denominación. Digo cualquiera sea la denominación porque sabemos que no todas las leyes especiales establecen la misma denominación de fiscalización. Sabemos que, por ejemplo, UEFA le llama supervisión, le llaman inspección, control, pero sea la denominación que sea, las reglas tienen que ser comunes para todas estas normas sustantivas. Se trata, como sabemos, el principio rector que rige a la administración pública es el principio de legalidad. Entonces evidentemente la facultad de fiscalización tiene que ser atribuida por una norma con rango de ley. Está completamente separada de la actividad sancionadora. La fiscalización no forma parte de un procedimiento administrativo sancionador, sino que tiene por objeto verificar el cumplimiento de obligaciones, prohibiciones o limitaciones exigibles, ya sea por cuestiones normativas o de otra fuente jurídica. Finalmente, el ejercicio de la potestad de fiscalización, si bien puede ser discrecional en el momento en el que la administración piensa, lo cierto es que su ejercicio está completamente arreglado, ¿no? Bajo límites, bajo criterios que están previstos justamente en la Ley de Procedimiento Administrativo General. En cuanto a las facultades, sabemos que la facultad de fiscalización siempre se inicia de oficio, bien por iniciativa de parte o como consecuencia de algún tipo de orden superior. La facultad también implica que la administración pública pueda requerir la exhibición o la presentación de información, expedientes, archivos o documentación para poder justamente verificar que se está cumpliendo correctamente con la actividad. Pueden interrogar, pueden utilizar medios técnicos para registrar las declaraciones. También pueden realizar las inspecciones con o sin previa notificación al administrado. Pueden tomar copia de los documentos, fotografías y realizar exámenes periciales. Ojo que, y esto iba en línea con lo que mencioné en la diapositiva anterior, el objetivo de la fiscalización no es sancionar, sino la adecuación por parte del administrado del ordenamiento jurídico, como señala Milagros Maraví. La idea es que el administrado pueda corregir los defectos o las fallas en el ejercicio de la actividad que viene realizando antes de iniciar un procedimiento sancionador. La idea es que se corrija. ¿Cuáles son los deberes que ejercen las entidades en el marco de esta diligencia de fiscalización? En primer lugar, tienen que hacerlo con la debida lenta al momento de hacerlo. Como sabemos y como ya acabo de mencionar que es una potestad reglada, la competencia y el ejercicio de las facultades que ejerza la administración y las obligaciones que darse en una norma con base, tiene que fundarse en base legal, ¿no? En una norma, una ley, un reglamento, no en una norma técnica. Tienen que entregar una copia del acta de fiscalización con el documento que haga a sus veces el administrado al finalizar esta diligencia de inspección,
consignando de manera clara y precisa cuáles son las observaciones que ha podido advertir durante esta diligencia. Tiene que guardar la confidencialidad y ser imparcial y no mantener cierto tipo de intereses en conflicto. ¿Cuáles son los derechos del administrado? Pues ser informado del objeto o sustento legal, derechos del administrado o sustento en sentido estricto, para poder ellos después tener algún tipo de evidencia si es que se produce una irregularidad durante el ejercicio de esta actividad. También hacer observaciones, pongo un ejemplo en el acta de inspección, por ejemplo, de criterios técnicos cuando se entrega el famoso certificado ITSE. En el acta de inspección, al final el administrado tiene el total derecho de consignar si es que está o no de acuerdo con los hallazgos que hizo el inspector durante la diligencia, e incluso, según el reglamento de inspecciones técnicas, tiene la posibilidad de ejercer descargos si es que no se encuentra de acuerdo. Asimismo, también puede acompañarse con una asesoría profesional, ya sea con un abogado, con el arquitecto, quien él crea conveniente que deba acompañarlo durante esta diligencia. ¿Cómo concluye la actuación de la fiscalización? Pues con una constancia de conformidad de la actividad desarrollada o un certificado, como bien señala el certificado ITSE puede ser un ejemplo, con una recomendación de las mejoras o correcciones si es que son subsanables o no, con una advertencia de ciertos incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de posteriores responsabilidades, sino simplemente se realizan algún tipo de correcciones que tienen que hacerse en el momento, con recomendaciones también por parte de la administración, adopción de medidas correctivas que son importantes para revertir cualquier tipo de situación que no esté conforme al ordenamiento. Otra forma es que establezcan las leyes especiales, ¿no? La idea, como señalo, es que esta diligencia termine siendo, la finalidad sea orientativa y no de sanción, como he reiterado. Y también, como señalé, los requisitos para las medidas cautelares o correctivas durante la fiscalización es que evidentemente tiene que haber una atribución de competencia normativa, si es que tiene que ser la última ratio al momento de imponer ese tipo de medidas, y evidentemente tiene que estar motivado y sustentarse en un principio de proporcionalidad, ¿no? Si es que, por ejemplo, el establecimiento comercial contaba con todas las medidas, con toda la señalética, pero en algún momento no cumplió con señalar el adhesivo que está abajo para el momento de ingresar a un establecimiento comercial, no sería proporcional, por ejemplo, que la municipalidad disponga la clausura por ese tipo de cuestión que puede ser subsanable en ese momento, ¿no? Entonces siempre tiene que la administración regirse por un criterio o por un principio de proporcionalidad al momento de realizar este tipo de medidas. Quería también señalar cómo es que se ha procedido la fiscalización en el marco de la reactivación económica. Por ejemplo, sabemos que ahora ya luego de la reanudación ya estamos en fase 3, y muchas empresas han empezado, o bueno, varias ya han presentado sus planes de vigilancia y prevención en el marco del COVID. ¿Cómo es que se ha venido dando ese tipo de fiscalización? Censopaz, quien es el que se encarga de hacer el registro de este famoso plan de vigilancia y que todas las empresas tienen que tener, realiza una fiscalización posterior que, como señalo, no solamente es distinta a la fiscalización que acabo de comentarles. La fiscalización posterior tiene como base corroborar la veracidad de los documentos que fueron presentados. Es un tema más documental, a diferencia de la fiscalización como actividad de la administración pública que he señalado hace unos minutos, que tiene por objeto constatar las acciones que realiza el administrado y si es que éstas se encuentran conforme al interés público. Pero quise hacer mención en este caso al Censopaz en la parte de fiscalización posterior, porque aquí no solamente verificamos que existe o que Censopaz solamente tiene que corroborar que la información sea cierta. Por ejemplo, si nos vamos al artículo 3, mencionan en el numeral 3.3 que verificar la existencia de campos obligatorios no llenados, información falsa o no auténtica vinculada con la seguridad
y salud de los trabajadores o el incumplimiento de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, se emite una medida correctiva. Esta parte me parece importante, porque aquí no solamente están hablando de una fiscalización en sentido documental si es que encuentran un tipo de información falsa, sino que las acciones que finalmente realice la empresa que ya cuenta con su plan y ya está empezando a reactivarse económicamente, ya está desarrollando su actividad comercial, cumple o no con los lineamientos que se señalan, ¿no? Para la vigilancia, que como sabemos, ahora están previstos en la resolución ministerial 448-2020 del MINSA. Entonces, en el marco de la fiscalización posterior pueden darse algunos supuestos. En el caso de control posterior, como acabo de mencionar, por un tema de fraude o falsedad en la declaración, se puede proceder con la nulidad de este acto administrativo. Y en el caso de, si es que no se cumplieron con los protocolos, criterios de focalización, si es que no se cumplen con los lineamientos que acabo de mencionar, evidentemente hay una situación que da motivo a la revocación del acto administrativo, porque ya desaparecieron por completo las condiciones que fueron exigidas legalmente para la emisión de este acto. Si bien sabemos que es el tema del registro, del plan de vigilancia es de aprobación automática, sujeto a un control posterior, evidentemente también hay una fiscalización por parte de la autoridad de salud para verificar que se cumplan con ese tipo de lineamientos. De mismo modo, en el caso de las cuestiones con respecto a la salud de los trabajadores, el cumplimiento del trabajo remoto, la separación que tienen que tener los trabajadores, UNAFIL también ejerce una facultad de fiscalización. Esas están previstas en la Ley de Inspección del Trabajo e incluso pueden ordenar el cierre de la unidad económica, ordenar la paralización y la prohibición inmediata de trabajo como medidas correctivas. Eh, También están previstas en el decreto de urgencia que modifica esta ley de inspección. Y también con respecto a la parte de los trabajadores en el estado de emergencia, ¿no? La sección concerniente a que tienen que estar haciendo trabajo remoto si es que, si es que así lo establecen, si es que son personas, perdón, de riesgo, ¿no? Ahí, como ven, se aprecia que se señala que exigen el ingreso y la permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo cuya actividad no se encuentra exceptuada, ¿no? También constituye una infracción grave si es que incumplen con la regulación aplicable al trabajo remoto, ¿no? Cuando se trata de las personas que se encuentren en grupo de riesgo. Los gobiernos locales también ejercen fiscalización en el marco de la actividad económica, porque como señalamos, se encargan de coadyuvar el cumplimiento de las normas, ¿no? Siempre vayamos al tema de competencia normativa, ver en qué es lo que se le atribuye, en este caso al gobierno local, para que pueda ejercer una actividad de fiscalización. Está prevista en el decreto supremo que declara el estado de emergencia, también el que reactiva económicamente o el que propone la renovación de actividades económicas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el decreto 080, el primero que salió con el tema, con la regulación de la renovación de actividades económicas, se señala que las autoridades sanitarias, los gobiernos locales y la SUNAFIL, en el ámbito de sus competencias respectivamente, cada uno ejerce una fiscalización, pero habría que precisar y revisar en cuál sería la competencia que tendría el gobierno local frente a la actividad de fiscalización que se viene realizando. Por ejemplo, aquí podemos verificar que como parte de los criterios de salubridad que están previstos tanto en la Ley Orgánica de Municipalidades y están previstos en las ordenanzas que emite cada municipalidad, pueden incluso establecer o iniciar procedimientos de fiscalización que pueden devenir en procedimientos sancionadores por no contar, por ejemplo, con un área de lavado de manos, ¿no? En el establecimiento de comercialización de alimentos y bebidas. Podría ahí señalarse que la administración, en este caso la municipalidad, esté ejerciendo una actividad de fiscalización justamente para revisar esta sección, ¿no? Pero siempre es importante hacer una separación de cuáles serían las actividades que estarían realizando esas entidades públicas de cara al administrado. Entonces, como señalo, a tener en cuenta es que no en todos los tipos infractores la municipalidad podrá disponer siempre las medidas correctivas como la clausura local, y la municipalidad podría extender su facultad de fiscalización para ordenar la clausura, ¿no? Lamentablemente, algunos gobiernos locales, siempre en el marco de su famosa autonomía,
creen conveniente que pueden sancionar o iniciar fiscalizaciones cuando no hay una atribución legal específica para hacerlo, ¿no? Y bueno, entonces para finalizar y entrar a la parte de la actividad sancionadora, quería señalar que la actividad de fiscalización, puede haber fiscalización que no concluye en el procedimiento sancionador. De hecho, como ya he señalado, la idea de fiscalizar no termina siendo la de sancionar, sino simplemente que si se tiene que disponer de una medida correctiva, se dispone, y siempre estar controlando que el administrado esté cumpliendo con lo que señala el ordenamiento y las leyes pertinentes. Y en el caso de la actividad sancionadora, puede haber incluso un procedimiento que haya sido iniciado sin la necesidad de una etapa de fiscalización. Por ejemplo, cuando se trata de una denuncia debidamente sustentada por un tercero legitimado, por ejemplo, ¿no? Alguien que cree que existe una vulneración al bien jurídico tutelado y que se requiere de inmediato que se inicie un procedimiento sancionador. Ahora, ya entrando al procedimiento administrativo sancionador, sabemos también que este ha sido modificado sustancialmente por el decreto legislativo 1272. En primer lugar, es importante señalar que la base la podemos encontrar en la Ley de Procedimiento Administrativo General, que supone una ley común para la actuación de la función administrativa. ¿Esto qué implica? Que la presente ley, como bien señala en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo, contiene las normas comunes, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados por las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. ¿Ello qué implica? En la parte del procedimiento sancionador podemos observar que las leyes especiales deben observar necesariamente los principios de potestad sancionadora, así como la estructura y las garantías previstas para el administrado. Es decir, los procedimientos especiales no pueden imponer medidas que resulten más gravosas para el administrado que las previstas en el capítulo de procedimiento administrativo sancionador recogido en el EPAG. ¿Qué significa? Por ejemplo, una municipalidad podría, mediante ordenanza, regular un procedimiento sancionador disponiendo una sanción de plano. No podría. O Sinarmin podría aumentar el plazo de caducidad de un procedimiento administrativo sancionador. SUNEDU podría regular un procedimiento sancionador en instancia única. No, porque todos estos criterios estarían yendo en contra de los elementos de la potestad y los elementos y los principios de la potestad sancionadora regidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, el efecto de ser un régimen común implica que las normas que regulan la potestad sancionadora deben siempre ser analizadas y leerse desde la LEPAG como un reflejo constitucional, y recién a partir de estos criterios se revisarán las leyes especiales, las ordenanzas, los reglamentos y las directivas que desarrollan el procedimiento sancionador a nivel especial. Ahora, quiero comenzar a comentar algunos principios que han sido desarrollados con mayor detalle a partir de la modificación de la LPAS con el 1272. Por ejemplo, en el caso de la tipicidad, sabemos que ya fue desarrollado con mayor detalle, y se señala que las conductas sancionables únicamente pueden ser infracciones descritas de manera cierta e ininteligible. Hay una reserva de ley para la descripción de las conductas que pueden ser pasibles de sanción. Siempre se exige certeza y exhaustividad suficiente al momento de tipificar cuáles son las conductas sancionables y constitutivas como infracción administrativa, y tiene que haber una interdicción de analogía y la interpretación extensiva en la aplicación de los supuestos descritos como ilícitos, ¿no? Por ejemplo, bueno, las consecuencias, ¿no? La fiscalización de los hechos sancionables son definidos por el legislador y no por el administrador. Eso es importante porque, como sabemos, si bien puede haber una delegación mediante reglamento de desarrollar cuál sería el tipo infractor, ello no supone que el reglamento sustituya a la ley. De ninguna manera puede suceder eso, ¿no? Tiene que haber un favorecimiento de la previsibilidad para el administrado por la publicidad de las leyes. Hace como un mes y medio, un poco más, el Tribunal Constitucional ha sacado bastantes sentencias justamente en la publicidad de las normas, porque no tiene sentido que la administración inicie un procedimiento sancionador por infracciones que ni siquiera han sido publicadas o no han seguido el procedimiento de publicidad normativa que se establece en la Ley de Procedimiento Administrativo General.
muchas ordenanzas municipales solamente se encuentran en las páginas web, no han sido publicadas correctamente en el diario de mayor difusión, o incluso simplemente a veces los funcionarios se las inventan, ¿no? Y eso no está bien. Tiene que haber una tarea de fiscalización y aplicación de sanciones, que como ya sabemos, la fiscalización no necesariamente puede iniciar un procedimiento sancionador, y la determinación siempre de los hechos sancionables tiene que ser de modo casuístico, ¿no? Por eso es que también la idea es evitar los famosos cajones desastre en el marco de la tipicidad normativa de las infracciones administrativas. Entonces, ¿qué podría estar permitido en el marco de una tipificación? Desarrollar efectivamente la tipificación, como he señalado, por una delegación de la ley a nivel reglamento. El reglamento puede concretar como falta supuestos considerados que no hayan sido precisados correctamente en la ley, o puede organizar los supuestos sancionables por catálogos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en las famosas ordenanzas o en los RIS o en los RAS, como se llaman, pueden hacer los supuestos infractores, ya sea por la gravedad de la multa, en cuanto a la materia en específico y otro tipo de secciones. ¿Qué está prohibido? Tipificar una conducta que no esté subordinada a alguna ley, tipificar una conducta alterando su naturaleza y sus límites, tipificar imponiendo el cumplimiento de obligaciones no previstas en la norma previa en la ley, o incluir como supuestos de infracción conductas que ya constituyen delitos o faltas. En el caso del debido procedimiento hay un cambio importante con respecto a la incorporación de una fase de instrucción y una fase de resolución al momento de imponer la sanción al administrado. En la parte de culpabilidad, si bien ya se había regulado la culpabilidad en varias sentencias del Tribunal Constitucional en materia de derecho administrativo, lo cierto es que ya con el 1272 se positiviza el principio de culpabilidad como parte del ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no? ¿Qué significa ello? Una responsabilidad por conducta y no por resultado. Tiene que haber, si es que, por ejemplo, si es que el administrado realizó toda la diligencia, fue completamente responsable, diligente al momento de realizar las medidas que tenía que realizar, pero finalmente se dio una infracción, pues también tiene que analizarse la intención o cuál fue la diligencia que tuvo el administrado para poder prever esta situación, ¿no? En cuanto al cómputo del plazo de en cuanto al cómputo del plazo de prescripción de las infracciones administrativas, también el 1272 hace precisiones importantes, ¿no? Respecto a cómo se va a computar el plazo dependiendo del tipo de infracción, porque sabemos que no todas las infracciones son las mismas, ¿no? Entonces hace una distinción respecto a las categorías de las infracciones para saber desde cuándo empieza a computarse el plazo. Por ejemplo, en el caso de las infracciones instantáneas, como sucede cuando hay un incumplimiento de los cronogramas de entrega, es desde que se comete la infracción, al igual que las infracciones instantáneas con efectos permanentes, como sucede cuando uno construye sin una licencia de edificación. Cuando se trata de infracciones continuadas, es desde que se realizó la última infracción, y si se trata de infracciones permanentes, como el vertimiento de residuos sólidos, es desde que cesa, termina la infracción y se empieza a computar el plazo de prescripción. Algo importante que quería mencionar justo en el marco del debido procedimiento y ya en la parte de ordenación del procedimiento administrativo sancionador, como he señalado, es que hay una distinción entre la etapa de instrucción y de resolución, ¿no? Hay dos fases bastante marcadas que da lugar a que el administrado pueda formular descargos en ambas etapas. Sabemos que en la fase de instrucción, el órgano emite un informe de instrucción que luego va a ser analizado por el órgano resolutor, y en esta etapa se le otorga o se le da al administrado la posibilidad de formular descargos en un plazo de 5 días hábiles. Y ojo que antes de ello, se inició la imputación de cargos al administrado, y en esa etapa también se le otorgaron 5 días hábiles para que pueda formular descargos. Entonces hay doble oportunidad de descargos: cuando se presenta la imputación de cargos y cuando se elabora el informe de instrucción. Ahí es donde menciono, ¿no? Existe la posibilidad de realizar descargos en 2 etapas del procedimiento: al inicio del procedimiento sancionador
y durante la etapa de instrucción con la notificación del informe final. Rápidamente, porque ya el tiempo me ganó, quería hablar sobre los eximentes de responsabilidad, que sabemos que solamente se habían regulado algunos eximentes como atenuantes, pero ahora ya se regulan con el 272 como eximentes, el caso fortuito y la fuerza mayor, cuando hay una incapacidad mental por parte del administrado, cuando hay un error inducido por parte de la administración, y la famosa subsanación voluntaria, que es justamente lo que busca también la fiscalización. Volviendo un poco a la actividad de fiscalización, la idea no es sancionar, sino simplemente decirle al administrado que existen ciertas incompatibilidades o ciertas cuestiones que no se están realizando conforme a derecho, y la idea es inmediatamente resolverlas antes de iniciar un procedimiento sancionador. Entonces la idea es que el administrado la subsane voluntariamente, ¿no? Rápidamente, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Y bueno, y los atenuantes de responsabilidad, ¿no? Si inicia un procedimiento administrativo sancionador, el administrador reconoce de forma expresa y por escrito, puede haber incluso una reducción de hasta un monto no menor de la mitad del importe de la multa. Y la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, que como sabemos son de 9 meses, que pueden ser prorrogables a 3 meses adicionales, y la potestad de este ejercicio no, si es que la infracción en ese momento todavía no ha prescrito, pero sí ha caducado el procedimiento, ello no obsta a que la administración pública pueda volver a iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra del administrado, ¿no? Hay que separar siempre la etapa de prescripción la prescripción de la caducidad en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Y bueno, eso es todo. Quisiera saber si de repente hay algunas preguntas o que quisieran formularme. Gracias. Sí. Por ejemplo, me preguntan, ¿la actividad de fiscalización supone un procedimiento administrativo en sentido estricto? No, porque la procedimiento administrativo sancionador sí tiene carácter constitutivo, en este caso un carácter desfavorable al administrado, porque va a imponerle en este caso una sanción, ¿no? En cambio, en el caso de una fiscalización, por ejemplo, el doctor Dano señala que tiene un efecto declarativo, simplemente, o incluso algunos señalan que no tiene efecto declarativo, simplemente es con el ánimo de verificar que aquello que está realizando el administrado se está cumpliendo, y proceder a hacer las medidas correctivas que sean las más rápidas, ¿no? También me preguntan, ¿la municipalidad es competente para verificar y clausurar un establecimiento si no cuenta con su plan de seguridad? ¿Cuál es la base legal? Y si no es así, ¿quién tiene la competencia? Como he señalado, hoy por hoy en el tema del plan de seguridad hay competencias distribuidas entre varios actores. Por ejemplo, en el caso del Censopaz, lo que va a proceder a hacer el Censopaz, si es que no se concluye, si es que se corrobora que ha habido un incumplimiento de los lineamientos del plan de vigilancia, es proceder con la cancelación del registro. Esto también podría dar lugar a que Sunafil, si es que también percibe que los trabajadores no están cumpliendo, o mejor dicho, no cumplen o no tienen las condiciones laborales idóneas para poder minimizar el riesgo de algún posible contagio, también puede proceder a iniciar un procedimiento sancionador, ¿no? Sunafil. Fiscalizar, y esto puede venir en un PAS. Y en el caso de las municipalidades, como mencioné, las municipalidades tienen una potestad regulada, una competencia atribuida en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la salubridad, ¿no? en el ejercicio de los establecimientos, en los locales comerciales, y también se encuentra en el marco del decreto supremo que reanuda las actividades económicas. Entonces, la idea es que ninguna se contraponga con la otra, ¿no? Que las actividades puedan ser lo suficientemente diferenciadas. Las municipalidades, yo creo que podrían clausurar el local
Por ejemplo, si es que no se cumplen con las medidas sanitarias suficientes, porque la municipalidad podría alegar que la salubridad y las cuestiones sanitarias sí podrían ser de competencia de ellas, pero la base legal que podrían hacerlo, en mi opinión, sería la establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades y desarrollada en sus respectivas ordenanzas. Pero los lineamientos y las cuestiones eh, referidas en el marco de esta resolución 448-2020 corresponderían ser analizadas por el Censo Paz, ¿no? Para proceder con la cancelación del registro. Y creo que esas son las preguntas que tengo. En la práctica, ¿cómo iniciar una fiscalización? Por ejemplo, la fiscalización, como he señalado, puede ser inopinada. La idea es que pueda ser programada. En el caso, por ejemplo, de una fiscalización, una inspección de materia de seguridad de edificaciones, esto es un requisito para que uno pueda desarrollar una actividad económica. Por ejemplo, la licencia de funcionamiento siempre va acompañada de un certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones. Dependiendo del nivel de riesgo del local comercial, esta se distribuye en un riesgo bajo, medio, alto o muy alto. Entonces, yo puedo tener la autorización, la licencia por parte de la municipalidad para desarrollar mi actividad, pero ojo, que esta tiene que ir acompañada del cumplimiento de condiciones en materia de edificaciones. Y esto se comprueba a partir de la fiscalización que realice la municipalidad de mis instalaciones con el objetivo de verificar que se cumplan con estas condiciones en materia de edificación. Si es que se cumple con estas condiciones, se procede con la emisión del certificado. En este caso, en mi experiencia, y está regulado en el reglamento de ITSE, sí hay una notificación al administrado de la fecha en la que se realiza esta inspección. Pero también sabemos que ello no obsta para que posteriormente existan visitas inopinadas por parte de la administración, en este caso de los gobiernos locales, para seguir verificando si es que se cumple o no se cumple con esto, ¿no? Y bueno, esto ya me he pasado un poco del tiempo, pero agradezco nuevamente al Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación. Espero que les haya quedado claro algunos conceptos que he querido compartir con ustedes. Y bueno, luego imagino que voy a enviar esto para que pueda ser compartido esta presentación. Muchas gracias y buenas tardes.